Bueno, de nuevo buenas noches para todos desde Medellín, Colombia. Espero que todos se encuentren bien. Para esta noche, entonces, vamos a hablar un poco de esas sustancias químicas que puso Dios allí en nuestro cuerpo y que están ligadas. Dios las ligó a nuestras emociones y cómo manejar esas sustancias químicas a nuestro favor. Es interesante, hermanos, que sabemos muy bien que Dios hizo todo de lo invisible, fue hecho lo visible. Y es interesante comprender que nuestras emociones están impulsadas, se mueven alrededor de nuestro cuerpo por medio de sustancias químicas. Sustancias que se pueden llamar hormonas, otras se pueden llamar neurotransmisores porque se mueven a través de las neuronas. Otras se llaman moléculas, en general todas se llaman moléculas, y ya dependiendo de la función que cumplen, pues ya tienen un nombre más específico. Entonces, es bien interesante saber que lo que sentimos, las emociones que nosotros expresamos, muchas que no expresamos también, se están generando y se mueven allí en nuestro cuerpo por acción de esas sustancias químicas, y que todo eso lo planificó Dios. Y es sorprendente la forma en cómo funciona nuestro cuerpo, funcionan nuestras emociones, y también saber que nosotros podemos utilizarlas a nuestro favor, utilizar las emociones para tener más bienestar en nuestra vida, para ser más productivos, para ser más amistosos, para ser más dinámicos, para muchas actividades, para mucho bienestar y para muchas funciones dentro de nuestra vida. Y es algo que tal vez no nos damos cuenta, es algo que tal vez no somos conscientes de ello muchas veces, pero todo el tiempo nuestro cuerpo está generando impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos generan también el que se haya un desplazamiento de ciertas sustancias que van generando emociones en nuestro cuerpo, y que esas sustancias son respuestas de nuestro cerebro ante estímulos externos, estímulos internos también, ante diversos estímulos que generan diversas reacciones en nosotros. Entonces, esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de entender un poco más eso, porque nos va a ayudar de verdad a que podamos controlar nuestro carácter, controlar nuestros impulsos, a saber también qué nos sucede. Muchas veces, hermanos, le pedimos a Dios que nos sane de algo, que nos ayude. Si tenemos un carácter muy explosivo, muy impulsivo, que nos ayude a controlarlo, que nos ayude a tener un carácter con más dominio propio, que nos ayude a mejorar en algún aspecto de nuestra vida. Si tenemos unos impulsos hacia la comida muy fuertes, que nos ayude a controlar esos impulsos hacia la comida. Si tenemos problemas con la pereza, si tenemos problemas con madrugar, si tenemos problemas de nerviosismo, o si sufrimos depresión, si sufrimos de que nos irritamos muy fácil, o que somos muy dados a reaccionar violentamente ante diversas situaciones. Entonces muchas veces le pedimos a Dios que nos sane, que nos ayude a controlar esos defectos, esas fallas, esos problemas que tenemos en nuestro carácter, pero también debemos ser conscientes que hay cosas que nosotros estamos haciendo, o hay alimentos que estamos comiendo, o hay cosas que estamos dejando de hacer, que no permiten que la sanación, que la sanidad de Dios pueda durar en el tiempo. Por ejemplo, si yo le pido a Dios que Él me ayude a ser más activo, el ser más activo está guiado por unas sustancias químicas en el cuerpo.
Pero si yo ingiero alimentos o hago actividades que limitan, que inhiben la producción de esas sustancias químicas en el cuerpo, entonces, ¿qué va a decir Dios? Yo te sano, yo te ayudo, pero de aquí para adelante, ¿qué va a pasar? Vas a volver a retroceder porque estás dejando de hacer cosas o estás haciendo cosas que van a perjudicar eso que tú me estás pidiendo. Entonces es muy bueno que nosotros podamos comprender cómo funcionan esas sustancias de nuestro cuerpo, qué podemos hacer para manejarlas, para controlarlas y para utilizarlas en nuestro beneficio, en el beneficio de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras relaciones con los demás, de toda esta preparación para el reino de Dios. Entonces, hay unas sustancias químicas que están muy ligadas a las emociones. Y preparando este estudio, me hacía yo la pregunta, todo lo que es visible, toda la materia fue hecha de lo que no se veía, del espíritu, ¿cierto? Y si Dios también tiene emociones, Dios también se enoja, Dios también se ríe, Dios expresa esas emociones que puso también allí en nosotros. Entonces, el espíritu como tal, el espíritu de Dios, es el que genera o es el que va a reemplazar esas sustancias químicas en nosotros. Cuando ya nosotros dejemos este cuerpo físico, el Espíritu de Dios en nosotros es el que va a llevar a que se manifiesten esas emociones, así como se manifiestan en Dios actualmente. Entonces es algo bien interesante, que Dios de algo invisible, como su espíritu, como su energía, como su poder, llevó a que todas estas emociones se movieran y fueran el producto de unas sustancias físicas, de unas sustancias que se mueven en nuestro cuerpo y que circulan por nuestro torrente sanguíneo, que circulan a través de la sangre por todo nuestro cuerpo, que van a nuestro cerebro, que van a nuestros intestinos también, que van por diferentes órganos de nuestro cuerpo y van generando diferentes reacciones y diferentes estímulos. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema. Los pensamientos generan emociones. Un pensamiento dentro de nosotros genera una emoción. Si yo sueño con algo, si yo sueño con que yo quiero llegar a ser un gobernante, un rey sacerdote en el reino de Dios, eso genera una ilusión en mí, eso genera entusiasmo, eso genera emociones en mí. Y esas emociones van a producir también acciones, van a producir acciones en mí, ¿cierto? Si yo tengo ese propósito en mi vida, que todos lo debemos tener, de llegar a estar allá en el reino de Dios con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros otros hermanos, los que nos precedieron en este camino y los que actualmente también están en este camino con nosotros y los que estarán también en este camino. Entonces, si yo tengo esa ilusión, si yo tengo esa meta, si yo tengo ese propósito, eso genera en mí unas sustancias químicas que me van a llevar a que yo pueda madrugar para estar en contacto con Dios, que yo pueda sentarme a estudiar la Biblia con voluntad, con dedicación, con concentración, que yo me abstenga de hacer cosas que no debo hacer, de transgredir la ley de Dios, que yo me abstenga de transgredir esa ley de Dios, que yo haga esfuerzos, que yo haga sacrificios, que yo goce también, que yo me goce en este camino de Dios, que me goce en las tribulaciones, que me goce en las dificultades, porque tengo esa ilusión, tengo ese propósito y todos esos pensamientos que están allí en ese yelmo de la salvación en nuestra cabeza, todos esos pensamientos hacen que el cerebro produzca, mueva las neuronas y produzcan esas sustancias químicas que son las que van a producir luego las acciones, toda la disposición en mi cuerpo. Pero si yo no tengo ilusiones, no tengo propósitos, no tengo metas claras, no tengo metas en mi vida, pues voy a ser una persona que va a la deriva, que me levanto y para mí va a ser un día
más, un día común y corriente, un día, otro día más para soportar, otro día más para sobrellevar, que vamos a ver qué trae este día, qué logro hacer o qué problemas me va a tocar enfrentar. Entonces, si yo me levanto con pesimismo, si yo me levanto sin un propósito, si yo me levanto cada día sin esa ilusión, sin ese propósito en mente, entonces todo eso también genera unas sustancias en mi cuerpo que me van a llevar a estar deprimido, a estar desanimado, a estar bajo de ánimo, a estar irritado, a una cantidad de cosas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, que siempre, cada día que nos levantemos, recordemos cuál es el propósito de nuestra vida y se lo recordemos a todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo siente ese propósito y se mueve en esa dirección. No sé si alguna vez les ha pasado que necesitan algo, que tienen algo que les está allí en la mente dando vueltas, o que necesitan encontrar a alguien y eh, por situaciones imprevistas, por situaciones sin planear, se encuentran a esa persona, encuentran la solución a ese inconveniente o encuentran la forma de resolver lo que les estaba dando vueltas allí en la cabeza. Y es porque todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, así nosotros no lo propongamos, está en función de eso porque lo tenemos allí en nuestra mente. Entonces, de esa misma manera funciona con nuestro cuerpo y con cada día de nuestra vida. Con cada día de nuestra vida, nosotros debemos siempre levantarnos y tener ese propósito en mente, recordar y tenerlo allí muy claro y muy vivo, muy latente en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos estamos preparando para el reino de Dios y que nos toca hacer unos esfuerzos y que nos toca vivir conforme a la ley de Dios y que nos toca caminar con Dios cada día, que nos toca hacer todo lo que tengamos que hacer para llegar allí a ese reino, para alcanzar ese propósito con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, eso es muy importante, tener allí ese propósito y esa ilusión y esas metas claras cada día de nuestra vida, porque cuando tenemos en nosotros esa meta, ese propósito claro, pues vamos a poder nuestro cuerpo también se va a enfocar en eso y las sustancias que va a producir nuestro cerebro van a ser en nuestro favor. Entonces, los pensamientos generan emociones en nosotros y esas emociones generan también unas sustancias que nos van a ayudar a entrar en acción. Hay una primera sustancia que se llama la adrenalina. La hemos oído mencionar, muchos de nosotros, también tiene un nombre que se llama epinefrina, y esa adrenalina la libera nuestro cuerpo, es una sustancia que libera nuestro cuerpo, que produce nuestro cuerpo cuando estamos ante amenazas, por ejemplo, cuando vamos por un sitio y, por ejemplo, estamos en una reunión, estamos en un salón, estamos en un lugar de reuniones y llega alguien del lugar, llega alguien y entra al lugar y dice, hay un incendio, tienen todos que salir. El cuerpo de inmediato produce esa adrenalina, empieza a producir esa sustancia química que nos lleva a reaccionar de manera rápida y casi sin pensar para salir de ese lugar. Si no tuviéramos la adrenalina, simplemente nos quedaríamos ahí pensando como, ¿qué pasará si se quema esto? ¿O cómo será? ¿O realmente el fuego no me va a alcanzar? Pero la adrenalina nos da esa capacidad al cuerpo, al organismo, de reaccionar rápidamente. Lo mismo ante una situación de peligro, ¿cierto? Ante una situación de pronto en la que corre peligro nuestra vida, o ante una situación, por ejemplo, que alguien diga una bomba o que estamos allí en un lugar peligroso, el cuerpo produce esa adrenalina para estar listos si tenemos que correr, si tenemos que movernos rápido, si tenemos que pegar saltos inmensos o levantar cosas que normalmente en condiciones de estabilidad o en condiciones de serenidad no lo haríamos, saltar, subirse a un árbol,
hay veces también un perro bien bravo y el cuerpo ahí mismo produce esa adrenalina y termina uno subiéndose a un árbol o a un lugar en el que uno diría, ¿cómo llegué aquí o cómo fui capaz de subirme a este lugar? Entonces la adrenalina es esa sustancia que el cuerpo produce ante esos estímulos que son amenazas o que son preocupaciones o que son peligros. Cuando, por ejemplo, estamos en la universidad o en el colegio y tenemos una materia que nos preocupa o tenemos un examen muy difícil, el cuerpo también produce esa adrenalina y esa adrenalina nos lleva a estar alertas, estar alerta. Entonces puede pasar uno toda la noche estudiando, puede pasar uno despierto más tiempo porque esa adrenalina genera esa actividad dentro del cuerpo que nos mantiene activos y nos mantiene pues alertas y nos mantiene con energía. Pero cuando ya pasa el peligro, cuando ya pasa la situación de riesgo, cuando ya presentamos el examen, cuando ya presentamos el trabajo que debíamos presentar, pues ya el cuerpo deja de producir esa adrenalina y ya volvemos al reposo, incluso se da como un bajón porque siente uno toda esa energía que gastó, toda esa actividad que realizó, entonces el cuerpo ahí sí siente ese cansancio, siente ese desgaste y ya el cuerpo quiere reposar, quiere descansar. Entonces, una de esas sustancias, una sustancia que tiene esa capacidad de generar esa acción en el cuerpo, esa adrenalina. Otra sustancia también muy conocida por nosotros es la dopamina. La dopamina es una sustancia que se genera cuando hay sentimientos de alegría, cuando hay sentimientos de satisfacción, cuando hay sentimientos de bienestar. Entonces, ahorita yo les decía, cuando uno tiene un propósito en mente, por ejemplo, ese propósito que todos tenemos de llegar al reino de Dios, de nacer como hijos de Dios dentro de la familia de Dios, el cuerpo produce la dopamina, porque es algo que anhelamos y es algo bueno, es algo que queremos, que queremos lograr. Entonces el cuerpo produce esa dopamina, esa fuerza, esa energía, que es la que explica y es la que nos permite entender cuando los apóstoles decían que para ellos era de gozo el pasar por diversas tribulaciones, por pruebas, y cuando se gozaban en las persecuciones, en las cárceles, en todo lo que pasaron, y se gozaban. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba produciendo esa dopamina, porque ellos tenían vivo y tenían muy latente, muy presente, que iban hacia el reino y que todas esas dificultades que tenían que atravesar eran necesarias para poder llegar al reino. Como lo decía el apóstol Pedro, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Entonces, esa dopamina es esa sustancia que nuestro cuerpo produce cuando hay esa actitud positiva, cuando hay esa esperanza, cuando hay esos sueños, esos anhelos, esas ilusiones, nuestro cuerpo va a producir esa dopamina. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué en medio de tantas dificultades sigo contento, sigo alegre? Porque tengo esas metas claras, tengo esas ilusiones, tengo esos propósitos vivos, activos, reales en mi vida que me ayudan a que el cuerpo se fortalezca a través de esa dopamina y pues les decía ahora que de lo invisible, sabemos que lo invisible se hizo lo visible. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Dios generó todas estas sustancias en nosotros para que este cuerpo físico tuviera esas emociones. Pero cuando no existe este cuerpo físico, cuando es un cuerpo espiritual, el Espíritu Santo es el que se encarga de generar todas estas emociones. Y si ya nosotros entramos en pacto con Dios, estamos bautizados, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pues ese Espíritu Santo refuerza el poder de esa sustancia. Ya tenemos un doble poder que no tiene todo el mundo, que solamente tienen aquellas personas que ya han entrado en pacto con Dios y que ya han sido bautizadas y engendradas por nuestro Padre con su Espíritu Santo. Entonces allí tenemos ese doble poder para tener esa fuerza, esa energía, ese ánimo,
para superar las dificultades y para soportar las adversidades. Con esa dopamina hay muchas situaciones ahora, y es que la dopamina se la produce el cuerpo cuando hay alegrías, cuando hay satisfacciones, cuando hay ilusiones. Y una de las cosas que están aprovechando los creadores y los que administran redes sociales es el efecto que producen en las personas sus plataformas, ¿cierto? Entonces, una persona que sube una foto, que sube un video allá a sus redes, a sus canales de comunicación con otras personas, esa persona que sube ese video, que sube esa foto y le empiezan a dar like y me gusta y qué bonita, ¿qué están haciendo con eso? Generándole dopamina a la persona, dopamina. Y la dopamina tiene un inconveniente, y es que cuando ya esa dopamina, cuando el cuerpo se llena de dopamina, cuando el cuerpo se empieza a saturar de dopamina, se vuelve adicto a la dopamina. Y es uno de los peligros hoy en día con los videos en las redes sociales, con las fotos, con las páginas de páginas sociales, con todo lo que se mueve allí, que son disparos, son chispazos de dopamina. Y los que ya estamos maduritos, pues tuvimos una infancia y tuvimos una juventud libre de esas cosas. Esas cosas no existían hace 20 años, 22 años no existían esas redes sociales. Pero nuestros niños, nuestros jóvenes, en ese medio es que están creciendo. Y por eso hay tanta depresión en los jóvenes, por eso hay tanta dependencia en los jóvenes de los celulares, de los juegos electrónicos, de los computadores, de las pantallas en general, porque esas pantallas generan dopamina, generan chispazos de dopamina. La dopamina es el paralelo a la diabetes en el cuerpo. Cuando el cuerpo necesita ese chispazo de azúcar, energía, entonces la persona va y busca un dulce, va y busca un carbohidrato, una harina allí que le genere ese chispazo pues, de energía o de gusto. Y lo mismo sucede cuando la persona está desanimada, está aburrida, ¿qué hace? Va y busca en su celular, se entró a sus redes sociales, se entró a ver estos videos para generar esos chispazos de dopamina, y eso va generando adicción. El cerebro empieza a pedir esas cosas, y por eso hay personas que ya no se pueden desprender de los celulares, no se pueden desprender de las pantallas, de las redes sociales, todo el tiempo están pendientes qué les dijeron, qué van a subir, ese tipo de cosas, porque necesitan eso, ya el cuerpo se los empieza a pedir. Entonces, con la dopamina hay que tener ese cuidado, y por ejemplo lo vemos ahora. Nuestros jóvenes, la juventud ahora no soportan un video de más de 6 minutos. Un video de más de 6 minutos ya ellos los desespera, mientras que anteriormente veíamos videos largos, o las personas teníamos más o tenemos las personas ya de más edad, más paciencia, más tolerancia, más voluntad hacia las cosas, más tolerancia también hacia... Cuando uno estaba aburrido, buscábamos entonces leer, o busca uno todavía leer, o salir a dar una caminata, o hacer cosas así que generaran esa dopamina, pero de una manera lenta. Cambio hoy en día, ¿qué buscan nuestros jóvenes o qué buscan los jóvenes de hoy en día? Buscan eso que le dé esa dopamina rápida, que le dé esos chispazos, que lo saque del aburrimiento de inmediato. No, son personas inmediatistas, son personas que todo lo quieren ya, lo necesitan ya, y tienen muy poca paciencia o muy poca tolerancia a la frustración, al desánimo, al aburrimiento. Y todo eso son efectos de todo ese medio en el que estamos ahora, llenos de redes sociales, llenos de videos, llenos de información, y de desinformación también, llenos de tantos medios pues al acceso, al alcance a través de un celular, a través de un computador, a través
de una tablet. Entonces, la dopamina es una sustancia que tiene muchos beneficios, pero que también hoy en día tiene muchos peligros, muchos peligros. Luego tenemos la oxitocina, que la oxitocina es otra sustancia que produce el cuerpo cuando tenemos sentimientos románticos hacia una persona. Entonces, cuando se combinan la oxitocina y la dopamina, están expresando esas emociones que la persona está sintiendo hacia otras personas, hacia otros seres, y nos generan sensaciones de bienestar. Aquí pues sobran las explicaciones cuando una persona está enamorada, su cuerpo está produciendo dopamina y oxitocina, y eso lo hace sentir bien caminando por las nubes y lo hace pensar en ese ser amado y lo hace eh, pues llevar a cabo todas las cosas que lleva la persona enamorada. Luego tenemos la serotonina. La serotonina es muy, muy importante también porque la serotonina nos ayuda a regular el estado de ánimo, nos ayuda a regular el sueño, nos ayuda a regular el hambre. Por ejemplo, una persona que tenga bajos niveles de serotonina es una persona que es muy impulsiva hacia comer. Las personas que son muy impulsivas y que tienen que estar comiendo todo el tiempo tienen bajos niveles de serotonina y eso se puede mejorar. O también una persona con un bajo nivel de serotonina tiene más tendencia a ser más irritable, a ser más agresiva, a enojarse más fácilmente, porque le hace falta esa sustancia química que se llama serotonina, que le ayuda a mantener ese control de sus emociones, de sus reacciones. Ahora veíamos, por ejemplo, que la adrenalina lo ayuda a uno a reaccionar rápidamente. Si tiene que correr, corre. Si tiene que gritar, grita. Si se tiene que defender, se defiende. Si tiene que saltar, salta lo que haya que saltar, a reaccionar. En el caso de la serotonina ayuda a bajar esos niveles de adrenalina, es la que la regula, es la que la regula. Entonces, cuando tenemos esos bajos niveles de serotonina, nos notamos irritables, nos notamos como con agresividad, nos notamos pues con problemas allí del estado de ánimo. No tenemos un humor, un buen estado de humor constante. Entonces, eso allí es un buen estado de ánimo constante. Y el sueño también lo altera. Pierde uno sueño, pierde uno también esa parte del apetito, se vuelve uno más compulsivo para comer y eso tiene una serie de inconvenientes. Y por último tenemos el cortisol, que el cortisol es otra sustancia que produce el cuerpo cuando hay un estado de estrés prolongado, cuando estamos con muchos problemas, con muchas preocupaciones, cuando estamos con muchos inconvenientes, el cuerpo empieza a producir cortisol y ese cortisol se va acumulando allí en el cuerpo, se va acumulando y ese cortisol causa inflamaciones, inflamaciones en el colon, inflamaciones en las encías, inflamaciones en diversas partes del cuerpo, a otros les produce inflamación en las piernas, también les genera irritabilidad, porque una persona con un estrés prolongado, cualquier cosita lo hace estallar, cualquier cosita lo descompone. Entonces, es una sustancia que el cuerpo produce como reacción al estrés, pero cuando se vuelve ese estrés prolongado, se va acumulando y genera una serie allí de inconvenientes. Y también ese cortisol lo podemos controlar, lo podemos regular para que podamos también tener nosotros un estado de ánimo adecuado, fuerte. Ese compuesto que ustedes ven allí, esa figurita allí donde hay una N, unas H, unas O y ese otro 2, 4, 6, ese otro hexágono, esa es la molécula o la estructura química de la dopamina, de la dopamina. Todas esas sustancias que acabamos de ver, la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y el cortisol, son sustancias químicas. Y al ser sustancias químicas, se alimentan o aprovechan lo que nosotros comemos. Entonces, si nosotros nos alimentamos bien, vamos a tener también mejores posibilidades de regular esas sustancias en nuestro cuerpo. Pero si no nos alimentamos bien, entonces esas sustancias se van a ver impedidas, se van a ver afectadas y ahí es donde viene también problemas tanto de salud como de estado de ánimo.
¿Qué pasa cuando tenemos baja la serotonina? Recordemos que la serotonina es la que nos ayuda a regular el estado de ánimo, el humor, a regular el sueño, a regular el hambre para que no seamos comedores compulsivos y que cuando está baja, pues nos produce esos estados de ira o agresividad. Entonces, cuando tenemos problemas de baja serotonina en nuestro cuerpo, tenemos mal humor por la mañana. Ese es un síntoma. Si yo me levanto de mal humor por la mañana, síntoma de que tengo baja la serotonina. Si permanezco somnolencia durante el día, obviamente no dormí bien, la serotonina está bajita y no me está ayudando a regular el sueño. Si tengo alteraciones también a nivel del deseo sexual, las personas casadas, si tengo también ganas de comer dulces continuamente, de comer a cada rato, si tengo dificultades para concentrarme o dificultades para aprender, trastornos de memoria, la concentración, irritabilidad, todo eso son síntomas que generan unos niveles bajos de serotonina en el cuerpo. Entonces muchas veces nos podemos preguntar por qué me levanto de mal humor o de mal genio o por qué estoy como con somnolencia durante el día. Y eso nos lleva a encontrar qué es lo que debemos mejorar allí en nuestro estilo de vida y apuntarle a mejorar esos niveles de serotonina allí en nuestro cuerpo. ¿Cómo se puede mejorar la serotonina? Si padecemos de uno o varios de esos estados de allí, de mal humor, de somnolencia, de problemas allí en la parte sexual, en nuestro matrimonio, de ganas de comer dulces continuamente, o de comer a cada rato, o problemas de concentración o irritabilidad. Si tenemos alguno o varios de esos problemas, pues es algo que podemos mejorar, Por ejemplo, el huevo o en general las proteínas son muy importantes por la mañana. Si a usted no le gusta el huevo o si no come huevo, bueno, por alguna razón no come huevo, es importante que pueda comer otra proteína, que pueda comer algún pedazo de carne, algún pedazo de pollo, que pueda comer alguna otra proteína, porque las proteínas ayudan a que las reacciones químicas que se dan allí en nuestro cerebro sean en la dirección de la producción de la serotonina. Pero si yo llego por la mañana y me desayuno con una canasta de pan y no estoy comiendo proteínas y le meto dulces a eso, una torta, otro dulce, hay algún chocolate dulce a eso, a ese desayuno, esa cantidad de azúcar impide que mi cuerpo produzca serotonina. Entonces miremos qué importante el controlar ese consumo de alimentos dulces o de alimentos azucarados o de ese tipo de sustancias dulces. El chocolate negro, chocolate como tal, sin adición de azúcar o con bajos niveles de azúcar, también ayuda a que el cuerpo eh, produzca la serotonina, porque el chocolate pues tiene el magnesio, tiene hierro, que son componentes que unidos a la proteína del huevo, a la proteína de la carne, a una proteína que consumamos en el desayuno, van a permitir que mi cuerpo produzca esa serotonina, que es la que me va a permitir estar concentrado en las actividades que hago en el día, me va a dar también la normalidad en el estado de ánimo, me va a ayudar a regular el estado de ánimo, me va a ayudar a no estar pensando en comida todo el tiempo o en pensando en comer o yendo a comer compulsivamente y en fin, va a ayudar a regular eso, a no estar irritable. Entonces, esa parte del desayuno es bien importante y muy importante que podamos comer una proteína en la mañana y poca harina, poco dulce, porque eso inhibe la producción de la serotonina. La fruta también, el banano, la piña, son frutas que tienen vitaminas y tienen componentes que ayudan a que el cuerpo produzca la serotonina. Las carnes bajas en grasa, proteína. Hay una sustancia que tiene la carne que se llama el triptofano. Ese triptofano es sensible a las altas temperaturas. Entonces, cuando uno se come una carne asada, está haciendo un asado,
y la carne ya queda muy tiesa, muy tostada, se le quemó todo el triptofano. Entonces es importante que la carne no quede muy tostada, muy seca, porque se le degrada el triptofano y entonces pues va a perder ese beneficio que trae las carnes para que ese triptofano ah, produzca la serotonina. Por alguna razón, Dios no puso la serotonina directamente en los alimentos, sino que puso los componentes que son los que van a producir la serotonina. Entonces, nos toca ingerir esos alimentos, o nos debemos ingerir esos alimentos que nos ayuden a producir la serotonina, los cereales integrales, las legumbres, como el garbanzo, las espinacas, los espárragos, los alimentos ricos en omega 3, el salmón, la sardina, la trucha, los frutos secos, el mismo aceite de oliva es rico en omega 3. Ese omega 3 también es un precursor para que el cuerpo produzca esa serotonina. El cerebro consume mucha grasa, mucho omega 3. El cerebro demanda mucho omega 3 para todas funciones, para todo su proceso. Las mismas neuronas, que según los neurocientíficos tenemos entre 85.000 y 100.000 millones de neuronas, o por lo menos arrancamos con eso nuestros inicios de la vida, porque esas neuronas como que se van muriendo, pero se pueden ir también como vitalizando otras, se puede ir como estimulando el desarrollo de otras. Entonces, según esos neurocientíficos, esas neuronas necesitan ese suministro de omega 3 para que poder funcionar bien, para poder llevar a cabo todos sus procesos de la parte pues, del pensamiento, de las emociones, de toda la actividad cerebral. Ahora a la dopamina. Recordemos que la dopamina es aquella que tiene que ver con la alegría, con los estados de alegría, y que hoy en día está muy de moda, muy explotada la dopamina por todas esas actividades de las redes sociales, de los likes, de los me gusta, de los que la gente me alaba, me felicita. Todas esas cosas generan dopamina, generan esos chispazos de dopamina. Entonces, ¿cómo mejorar la dopamina? Muy importante, se los decía al principio de este estudio, la dopamina es la respuesta del cuerpo ante una mentalidad y una actitud positiva. Cuando yo me levanto cada día con el propósito de que voy para el reino de Dios, de que voy a aprovechar este día al máximo, cuando me levanto a orar y encomiendo a Dios las cosas y voy con la confianza que va un hijo de Dios, de que Dios está con él y que Dios lo está ayudando y le está guiando, esa mentalidad, esa actitud positiva generan esa dopamina en el cuerpo, que son las que nos va a permitir tener la energía, la actividad y el ánimo a prueba de dificultades, a prueba de situaciones para aprovechar todo el día. Cuando llevamos una vida ordenada también, una vida ordenada tanto en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones en la iglesia, nuestras relaciones en el colegio o en la universidad, nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones allí donde vivimos. Eso es llevar una vida ordenada, cuando estamos haciendo nosotros lo posible porque nuestra vida sea una vida ordenada, cuando somos ordenados en nuestras cosas, cuando hacemos las cosas bien hechas, cuando estamos buscando pues que nuestra vida sea una vida con cosas buenas y en la que estamos sirviendo también a los demás. Dormir bien, dormir bien. Hay una escritura allí en Salmos, en el capítulo 127, Salmos capítulo 127, donde dice, por demás es que versículo 2, Salmos 127, versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, cuando estamos nosotros orando a Dios, obedeciendo a Dios, teniendo una relación cercana, una relación efectiva con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, eso nos va a dar también esa tranquilidad y nos va a permitir que el cuerpo funcione bien para que podamos dormir bien. Y al dormir bien, nuestro cuerpo está en las condiciones físicas adecuadas para que podamos también
el cuerpo producir esa dopamina para que al día siguiente tengamos la energía suficiente para trabajar, para estudiar, para hacer todas nuestras labores con ánimo, con entusiasmo, con energía, con vitalidad. Tener voluntad, voluntad. Hay estudios que han hecho los científicos y los psicólogos en la que ellos dicen que un hábito se desarrolla normalmente o en promedio en 21 días. Cuando uno está haciendo la misma actividad todos los días durante un lapso de 21 días, ya se le vuelve un hábito, ya el cerebro se acostumbra. En estos estudios de ahora, en estos estudios que han seguido haciendo ya los neurocientíficos y los psicólogos, han encontrado que las emociones ayudan a recortar ese tiempo en el que se forma un hábito y se puede recortar a 14 días, se puede recortar a 10 días. ¿Por qué? Porque las emociones ayudan a que el cuerpo responda más rápido ante un hábito. Si, por ejemplo, yo quiero desarrollar en mí el hábito de ser ordenado en mi vida o de ser más activo en mi vida, entonces, si yo me empiezo a tener presente y a mentalizarme del propósito en mi vida, de qué es lo que yo quiero para mi vida, de hacia dónde va mi vida, de cuál es el destino final de mi vida ya en el reino de Dios, eso empieza a generar a mí esa energía y, y esa vitalidad para lograr mis metas, para lograr desarrollar esos hábitos que me van a permitir tener esa mayor actividad en el día, esa mayor energía, esa mayor fuerza y vitalidad para todas las actividades del día. Entonces esa voluntad cuenta mucho, esa voluntad es bien importante en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, ¿cierto? En la voluntad, por ejemplo, para dejar el celular al lado también cuando tenemos que dejarlo al lado, la voluntad para darle el lugar adecuado a las redes sociales, ¿cierto? De que eso no nos maneje a nosotros, de que no tengamos nosotros ese desespero o esa necesidad de que tenemos que entrar a ver qué está pasando allí en esas redes sociales, qué están diciendo, qué están haciendo, qué me respondieron, qué me dijeron, cuál fue la reacción de la gente ante lo que dije o hice. Cuando yo controlo eso, y eso lo hago es con voluntad, con fuerza, con propósito en mi vida y proponiéndome de que no, de que esas cosas, redes sociales y esas cosas no me van a manejar a mí, sino dándoles el lugar, el tiempo indicado, la, el lugar pues que deben tener en mi vida, ¿cierto? Y de esa forma el cerebro se va enfocando en eso a través de esa voluntad que yo le pongo. Para nosotros, ¿qué es lo primero? El estudio de la Biblia. Y si yo me levanto cada día con ese propósito de que voy para el reino de Dios, de que voy a llegar al reino de Dios, entonces yo me levanto y voy a orar y enseguida a orar sé que voy a estudiar la palabra de Dios y toda esa voluntad que se genera y se vuelve un hábito en mí porque tengo ese propósito que me mentaliza y que me genera esa energía y esa vitalidad y el espíritu, por supuesto que sabemos que es espíritu de poder, el espíritu que Dios nos da a todos sus hijos. Siendo agradecidos también, cuando yo agradezco se genera dopamina en mí. Cuando yo le agradezco a las personas, gracias por tu ayuda, gracias por tu servicio, gracias por hacer esto por mí, gracias por lo que sea que hayan hecho las personas. Cuando yo expreso esa gratitud, mi cuerpo produce esa dopamina que me genera bienestar, que me genera ánimo, que me genera entusiasmo, que me genera, cuando yo le doy gracias a Dios también. Gracias, Padre, por este día, gracias por esta prueba, gracias por esta bendición, gracias por toda lo que me ayudas, gracias por esta respuesta, gracias por esta familia, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Hay muchos mensajes que han dado nuestros ministros en la iglesia acerca de la gratitud y que es un estímulo directo para que nuestro cuerpo tenga esa dopamina. Alimentarnos bien, alimentarnos saludablemente, alimentarnos bajos en azúcares y bajos en harinas, para que nuestro cuerpo tenga esa energía que necesita, tener el propósito en la vida, lo hemos hablado desde el comienzo de esta charla. Entonces, miremos aquí miremos un ejemplo de qué sucede con estas sustancias que hemos estado viendo en esta noche. Por ejemplo, cuando tenemos un exceso de dopamina, que es el primer tubito, el primer frasquito arriba a la izquierda,
Cuando tenemos exceso de dopamina es cuando se empieza a producir el riesgo de sufrir esquizofrenia. La esquizofrenia y esas enfermedades de la mente son las enfermedades que se van a seguir disparando en esta época actual y en los años venideros. ¿Por qué? Porque toda nuestra juventud, estas nuevas generaciones se están levantándose en función de las redes sociales. Ahora con el metaverso. Todo eso, ¿qué genera? Genera unas sensaciones de que la persona no enfrenta la realidad. ¿Qué es el metaverso? Es un mundo virtual. Es un mundo virtual, un mundo ideal, un mundo en el que la persona se siente segura porque no está saliendo a la calle, no está en un mundo allí, y eso que ya hay casos pues denunciados de acoso sexual en el metaverso, pero es un mundo en el que la persona no está allí en vivo, está de manera virtual. Entonces, todo eso genera unas alteraciones en el cerebro y genera unas alteraciones en la autoestima, en la voluntad, en la fuerza interior, y eso empieza a generar enfermedades mentales y psicológicas en las personas. Entonces, toda esa dependencia de las redes sociales, toda esa dependencia de los juegos electrónicos, toda esa dependencia pues de todas esas actividades allí en Internet, generan dopamina y el cerebro se vuelve adicto y termina enfermando a la persona y llevándolo a la esquizofrenia. Lo mismo, y el caso opuesto, cuando la persona tiene bajos niveles de dopamina, baja autoestima, cuando la persona tiene inseguridad, cuando la persona no tiene un propósito en su vida, todo eso le baja la producción de dopamina en su cuerpo. Cuando la persona se levanta así como veíamos ahora, de mal humor, cuando se levanta sin propósito en el día, cuando no tiene ninguna meta en su vida, pues eso genera disminución en la producción de la dopamina en el cuerpo y eso genera ansiedad. Eso genera ansiedad hacia qué, hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en este día? No sé porque no tengo ningún propósito, no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a ser mañana, no sé qué, y eso genera ansiedad en las personas y genera bajos niveles de dopamina. El tercer tubito allí a la derecha o el tercer recipiente a la derecha que está con el líquido verde es la felicidad. Cuando una persona está alegre, está con un nivel suficiente, adecuado de serotonina. Y una persona alegre es una persona que trabaja, que se mueve, que está activa, que ayuda, que sirve, que también genera ánimo a las otras personas. ¿Qué dice allá en Proverbios 18:14? Proverbios capítulo 18 y versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, una persona con ánimo angustiado no lo soporta nadie, no logra nada en su vida, no avanza nada en su vida. Pero una persona feliz, una persona alegre, una persona optimista, una persona positiva, es una persona con unos niveles que el cuerpo le produce unos niveles muy buenos de serotonina y tiene esa energía y ese motor y tiene su vida, tiene la capacidad de manejar su vida en una mejor forma. Bajando ya, pasando a los dos tubitos que están abajo, la depresión se da cuando tenemos bajos niveles de dopamina y de serotonina. O sea, cuando se juntan esos bajos niveles de esas dos sustancias, de la dopamina y la serotonina, la persona tiende a la depresión. Hay veces que nos podemos sentir deprimidos, hay veces que nos podemos sentir como sin propósito, sin interés en la vida. Y eso tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con nuestros familiares, con nuestro entorno y también con el propósito de nuestra vida. Cuando dejamos que nuestra vida se enfríe, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones con los demás, cuando dejamos que un enojo avance, progrese, se mantenga por mucho tiempo, eso empieza a generar depresión, se empieza a bajar los niveles de dopamina y serotonina del cuerpo y va a generar depresión en la persona. Y a veces escuchamos de hermanos o hermanos que nos dicen, me siento deprimido, me siento bajo de ánimo, y es por situaciones, problemas de alimentación, problemas personales, distanciamiento de Dios, distanciamiento de su pareja, de sus hijos, distanciamientos que genera que el cuerpo deje de producir los suficientes niveles de dopamina y de serotonina. Una persona enamorada, pues lo veíamos ahora, ya pasando a la imagen abajo, en la parte inferior del centro.
Una persona enamorada está plena de serotonina, está plena de dopamina, está plena de oxitocina, que es la otra sustancia también que interviene allí en el enamoramiento, en el romance, en todos esos sentimientos. Y la persona que está lista para pelear es la persona que tiene una mezcla de adrenalina y noradrenalina. La adrenalina es la capacidad de reaccionar, o sea, la persona está lista para reaccionar y la noradrenalina es el que prende la chispa, es el que prende allí la adrenalina, el que le da el motor de la adrenalina. Entonces, una persona con un alto nivel de adrenalina y con esa noradrenalina junta, esas dos sustancias, es una persona que está lista para pelear, le dicen lo más mínimo y la persona ya está respondiendo, reaccionando en forma violenta. Entonces, miremos todos los efectos que producen esas sustancias y que debemos ser conscientes que esas sustancias generan cambios en nuestro estado de ánimo si no las sabemos manejar, si no las sabemos alimentar, si no las sabemos estabilizar y aprovechar en nuestro cuerpo. Allí en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 18, leemos: He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. La felicidad no se trata de que lo que nos llegue o lo que consigamos nos haga feliz. La felicidad se trata de ser feliz con lo que ya tenemos, con lo que ya somos. Cuando somos conscientes de eso y cuando agradecemos lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado en nuestra vida, pues eso nos genera unos niveles de satisfacción, unos niveles de dopamina, de serotonina que nos van a ayudar a seguir siendo productivos, a alejarnos de la depresión, a alejarnos de la ansiedad, a mantener eso alejado de nuestra vida. Hay personas ansiosas porque que cuando consigan el carro van a ser felices o que cuando terminen su carrera, su maestría, su doctorado, que cuando logren la gerencia de la empresa o cuando tengan sus hijos o cuando tengan su finca o que cuando se retiren, todo eso genera ansiedad. Todas esas cosas hacia el futuro generan ansiedad porque la persona está poniendo su felicidad en manos de unas cosas hacia el futuro o en manos de unas cosas externas. Y Dios nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, que seamos agradecidos, que seamos mansos, humildes, sencillos, que agradezcamos y valoremos lo que tengamos. Hoy en día, en esta sociedad actual, las personas las valoran es por lo que han logrado, no por todo el esfuerzo que hayan hecho. Y eso es algo que genera mucha depresión, genera mucha decepción, mucho desánimo en las personas, porque no todo el mundo tiene logros visibles, no todo el mundo tiene logros de los que digas que yo logré tal cosa o hice tal otra, pero todos nos esforzamos y más dentro del pueblo de Dios. Tenemos que ponerle todo lo que nos llegue a la mano para hacer, como dice ahí más adelantico aquí en Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, con toda nuestra energía, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, cuando uno se enfoca a ponerle todas esas fuerzas, el cerebro produce también esas sustancias que le van a ayudar a tener esa vitalidad, le produce la adrenalina, le produce la dopamina, le produce la serotonina que nos ayuda a tener esa vitalidad en nosotros. Entonces es muy importante cómo manejemos nuestro cerebro, cómo lo enfoquemos, cómo realmente, qué es lo que hay en nuestros pensamientos, porque eso es lo que nos va a ayudar también a tener mucho bienestar unido a una buena alimentación, una alimentación sana, saludable y a un buen descanso, a una vida ordenada, todas esas cosas que Dios nos ha permitido entender en nuestra vida para que las cosas funcionen. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos allí presente. Algunas recomendaciones para ir terminando. Entre más estresado estoy, más ejercicio diario debo hacer para quemar el cortisol en exceso que mantengo en mi cuerpo. Ahorita les decía, el cortisol se produce y se acumula en el cuerpo
cuando tengo niveles de estrés prolongado. Cuando tengo niveles de estrés prolongado, cuando estoy preocupado mucho tiempo por una misma cosa, o sea, cuando no estoy depositando mi confianza en Dios y esperando en Dios, sino que sigo preocupado por algo por largo tiempo, días, meses, semanas, meses, y todo eso genera cortisol, y el cortisol genera inflamación del colon, inflamación en las piernas, en las encías, genera problemas intestinales, genera problemas digestivos, genera una serie de afectaciones en nuestro cuerpo, genera problemas también de circulación, de presión arterial. Cortisol tiene una serie de inconvenientes cuando se acumula. ¿Y cómo lo regula uno? Haciendo ejercicio, caminando diariamente, trotando, los que van al gimnasio o haciendo algún deporte, haciendo ejercicio. De esa forma el cuerpo va gastando, va quemando ese cortisol y no se acumula. Por eso es que la gente, y ahí hay muchas, no sé, psicólogos, coaches y gente de ese estilo que dicen que el ejercicio ayuda a bajar el estrés. Claro, el ejercicio baja el cortisol y esos niveles de cortisol me permiten estar más relajado al bajar esos niveles de cortisol y me permiten tener una condición más sana, más tranquila, más libre de esas preocupaciones. Y nosotros tenemos el gran beneficio adicional de depositar esas preocupaciones en nuestro Dios, como dice allá en Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Es una escritura también que tenemos todos muy presente. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis estresados, sino que pongamos nuestras peticiones, preocupaciones, angustias, problemas en ruego, con acción de gracias, con gratitud, delante de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto supera a cualquier nivel de cortisol. Cuando ponemos esto en manos de Dios, automáticamente el Espíritu Santo da la orden al cerebro y baja esos niveles de cortisol en el cuerpo para que estemos tranquilos, y Dios a través de su Espíritu nos da esa paz, esa tranquilidad y vuelve el bienestar a nuestro cuerpo. Otra recomendación: las pantallas antes de dormir, fatal, porque generan mucha luz en los ojos, generan mucha actividad cerebral. Entonces el cuerpo siente, el cerebro siente como si estuviera de día y empieza a producir dopamina. Vamos a producir dopamina, que es que todavía hay cosas por hacer, y esa dopamina se queda allí. ¿Y a qué horas entonces vamos a descansar? ¿A qué horas se empieza a producir la otra, que es la melatonina y la valentonina, que son las que nos llevan allí a descansar y a generar esa relajación para que el cuerpo pueda dormir? Entonces, también es algo que debemos nosotros parar esas pantallas un tiempo antes de acostarnos, para que el cerebro, para que permitirle al cerebro que produzca esa melatonina y la valentonina que nos ayuden a tener un buen descanso. Seamos personas de voluntad y de disciplina, de darle lugar a esas redes sociales, de abstenernos de distracciones, de seguir el camino, esas instrucciones de Dios, de esforzarnos por someter nuestra voluntad a la de Dios. Seamos conscientes de esas fallas, reconozcamos qué malos hábitos tenemos, qué hábitos inadecuados, qué hábitos improductivos, que hay veces somos muy dados a la preocupación. Entonces decimos, y uno les pregunta: ¿y ya le pediste a Dios con fe, con esa convicción? Sí, yo le he orado mucho a Dios, pero se sigue preocupando, sigue manejando la preocupación la misma persona, no ha confiado en Dios. Se lo dijo en oración, pero realmente no está confiando en Dios, no está apoyando su confianza en Dios. Entonces también son hábitos que debemos reconocer y verdaderamente pedirle a Dios: Padre, ayúdame a confiar en ti, a refugiarme en ti, a depender de ti, para yo no cargar con este estrés, ni con estas preocupaciones, ni con estas cosas que me enferman, ¿cierto? Y hagamos cosas para cambiar verdaderamente esos hábitos. Oremos, perdonemos, seamos pacificadores, seamos mansos y humildes. Esa fue la fórmula sencilla e infalible que dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Queréis hallar descanso para vuestras almas? Sean como yo, mansos y humildes de corazón.
hallaréis descanso para vuestras almas, contentos con lo que somos y con lo que tenemos. Muchas personas se frustran porque quieren ser como otros, porque quieren tener lo que otros tienen, y eso genera bajones en la dopamina, genera alteraciones en la serotonina, genera ansiedad o genera depresión, genera otra serie de situaciones que afectan nuestro desempeño, nuestra vida, nuestro caminar hacia el reino de Dios. Finalmente, vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Satanás. ¿Viene para hurtar qué? ¿Para robarnos qué? Para robarnos la salud, para robarnos la vida, para robarnos la tranquilidad, para robarnos nuestra relación con nuestro Creador, para robarnos el reino de Dios. Viene para hurtar, matar. ¿Por qué? Porque al quitarnos la vida nos está cortando la vida, nos está matando. ¿Y cuántas personas no se suicidan por depresión, por ansiedades, por insatisfacciones, por bullying, por tantas situaciones, por deudas, por cantidad de problemas? ¿Cuántas personas se terminan quitando la vida? Entonces el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo vino para que a través de Él, de ese camino que Él nos abrió hacia el Padre, a través de ese ejemplo de vida, a través de la vida de Él manifestándose en nosotros por medio del Espíritu Santo, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, si seguimos estas recomendaciones, si tenemos cuidado de cómo debemos llevar nuestra vida, vamos a tener vida física en abundancia, bienestar, vitalidad, energía, vamos a poder lograr más cosas en nuestra vida y por ende vamos a lograr ese propósito final en nuestra vida, que es el despertar allí, los que no estemos durmiendo, o ser transformados y estar allí al lado de nuestro Señor Jesucristo y de todos nuestros otros hermanos al sonido de esa final trompeta para ver realizado ese sueño, ese anhelo, esa promesa de Dios y todo lo que viene de allí para adelante. Entonces, este era el estudio para esta noche. Espero que haya sido de provecho para todos y bueno, que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad.